Berenice, de Edgar Allan Poe, versión de 1839. Me dijeron mis compañeros que podría aliviar mi pena si visitaba la tumba de mi querida M. Zayat. Disímil es la pena, multiforme es la desdicha de este mundo. Extendida por el amplio horizonte como un arco iris, sus tonalidades son tan variadas como las de este, e igualmente claras a pesar de estar íntimamente mezcladas. Extendida por el amplio horizonte como un arco iris. ¿Cómo es que de la belleza he derivado tal suerte de monstruosidad? De su pacto de paz, un símil de la tristeza. Pero, así como en la ética el mal es consecuencia del bien, así también, de hecho, la tristeza nace de la alegría. ¿O la memoria de la dicha pasada es la angustia de hoy? ¿O acaso las agonías que son tienen su origen en las euforias que pudieron ser? Tengo una historia para contar, contagiada en su esencia por el horror. La suprimiría si no fuese un expediente más de sentimientos que de hechos. Mi nombre de pila es Egeo. El apellido de mi familia no lo mencionaré. Sin embargo, no hay en esta tierra torres más honradas por el tiempo que mi triste y gris heredad. La nuestra ha sido una estirpe de visionarios y en varias características sobresalientes, en el carácter de la casa señorial, en los frescos de la sala principal, en los tapices de los dormitorios, en los tallados pilares del salón de armas, pero aún más en la galería de pinturas antiguas, en el estilo de la biblioteca y por último, en el muy peculiar contenido de esta, hay más que suficiente evidencia para respaldar tal afirmación. Los recuerdos de mi más temprana infancia están relacionados con aquel recinto y con sus volúmenes, de los cuales no hablaré más. Allí murió mi madre. Allí mismo nací yo, pero es mera ociosidad decir que no he vivido antes, que el alma no tiene una existencia previa. ¿Ustedes lo niegan? No discutamos el asunto. Estoy tan convencido de ello que no siento la necesidad de convencer. De cualquier manera, existe la memoria de vagas formas aéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos, aunque musicales, tristes. Una memoria que no será excluida, una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, temblorosa. Y como una sombra, además, por la imposibilidad de deshacerme de ella mientras exista la luz solar de mi razón. En aquella habitación nací, despertando de la larga noche de eso que parecía ser, pero no era, la no existencia, súbitamente en el mismísimo reino de las hadas, en un palacio de la imaginación, en los salvajes dominios del pensamiento y la erudición monásticos. No es extraño entonces que mirara el mundo con ojos asustadizos y delirantes, que hubiera desperdiciado mi infancia entre libros y disipado mi juventud en fantasías. Lo que sí es extraño es que, a medida que pasaron los años y el mediodía de mi madurez, me encontró aún en la mansión de mis antepasados. Un asombroso estancamiento cayó sobre la fuente de mi vida y una total inversión ocurrió en la naturaleza de mis pensamientos más triviales. Las realidades del mundo me afectaban como visiones y solo como visiones, mientras que las silvestres ideas del país de los sueños se tornaron, no en el material de mi existencia cotidiana, sino en la existencia misma, pronunciada y única. Berenice era mi prima, y crecimos juntos en mis corredores paternos. Crecimos, sin embargo, de manera diferente. Yo, endeble de salud y enterrado en la melancolía. Ella, ágil, airosa y rebosante de energía. Suyos los paseos por las soleadas colinas. Míos los estudios en el lúgubre claustro. Yo, viviendo entre mi corazón y adicto en mente y alma a la más intensa y dolorosa meditación. Ella, vagando libremente por la vida, sin enterarse de las sombras en su camino o del silencioso vuelo de las horas con sus alas de cuervo. Berenice, pronuncio su nombre, Berenice, y desde las grises ruinas de la memoria, 1000 recuerdos tumultuosos se estremecen con el sonido. Ah, vívida acude su imagen frente a mí, como en los primeros días de su alegría y de su dicha. Ah,
¡Qué maravillosa y fantástica belleza! ¡Ah! ¡Qué sílfide entre los arbustos de Arnheim! Náyade entre sus fuentes. Y luego, todo es misterio y horror y una historia que no debe ser contada. La enfermedad, una enfermedad fatal, cayó como el simón sobre su persona. Y aún mientras la miraba, el espíritu del cambio la destruía, penetrando su mente, sus hábitos y su carácter, y perturbando de la manera más sutil y terrible hasta la identidad misma de su persona. ¡Ay de mí! El destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? No la conocía, no la reconocía ya como Berenice. Entre los numerosos males provocados por aquella primera y fatal que tan espantosa revolución causó en la persona moral y física de mi prima, se puede mencionar como el más angustioso y obstinado, una especie de epilepsia que con frecuencia terminaba en trance, un trance que semejaba la muerte misma, del cual solía recuperarse de brusca y repentina manera. Entretanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debo llamarla de otro modo, creció rápidamente y, agravados sus síntomas por mi inmoderado uso del opio, asumió finalmente un extraordinario carácter monomaníaco que ganaba fuerza a cada hora, a cada minuto, y que con el paso del tiempo llegó a tener el más singular e inexplicable dominio sobre mí. Esta monotonía, si así debo llamarla, consistía en una mórbida irritabilidad de los nervios que más inmediatamente afectan esas facultades de la mente denominadas por la metafísica como la atención. Lo más probable es que no me entiendan, pero temo que me sea imposible transferir a la mente del lector corriente una idea adecuada de esa nerviosa intensidad de interés que ocupaba y hundía mi poder de meditación, para no decirlo técnicamente, en la contemplación de incluso los más comunes objetos del universo. Reflexionar durante largas e incansables horas, con la atención fija en algún detalle trivial anotado al margen de un libro o en su tipografía. Pasar la mayor parte de un día de verano absorto en una extraña sombra inclinada sobre un tapiz o sobre el piso. Perderme una noche entera contemplando la constante llama de una vela o de los rescoldos moribundos del fuego. Soñar durante días enteros con el perfume de una flor, repetir alguna palabra hasta que su sonido, a fuerza de monótona repetición, abandonara todo significado. Olvidar por completo el sentido de movimiento o existencia física, en un estado de absoluta quietud corporal en el que perseveraba larga y obstinadamente. Tales eran algunas de las más comunes y menos perniciosas extravagancias inducidas por esta condición de las facultades mentales. Condición no del todo singular, pero que ciertamente desafiaba cualquier análisis o explicación. Pero no se me malinterprete. Esta exagerada, intensa y mórbida atención así excitada por objetos en esencia frívolos no debe ser confundida con la natural propensión reflexiva de la humanidad en general, y más específicamente consentida en las personas de imaginación ardiente. De ninguna manera, ni siquiera, como pudo suponerse al principio, era una condición extrema o una exageración de dicha inclinación. Era primordial y esencialmente precisa, diferente. En el primer caso, el soñador o entusiasta interesado en un objeto que por lo general no tiene nada de frívolo, sin darse cuenta pierde de vista dicho objeto entre un mar de deducciones y sugerencias, hasta que, en la conclusión de un ensueño, muchas veces colmado de lujuria, encuentra que el incitamentum o primera causa de su reflexión se ha desvanecido y olvidado por completo. En mi caso, el objeto primario era invariablemente frívolo, aunque asumía por medio de mi visión destemplada una importancia refractada e irreal. Mi condición empleaba pocas deducciones, y éstas siempre retornaban al objeto original como centro. Las meditaciones no eran nunca agradables, y al final del ensueño, la causa primera, lejos de estar fuera de mi vista, llegaba a adquirir aquel interés sobrenatural y desmedido, que era la característica principal de mi enfermedad. En una palabra,
Los más ejercitados poderes de la mente, en mi caso, eran, como ya lo he dicho, los de la atención, y son, en el caso del soñador, los de la especulación. En esa época mis libros, si no ayudaban en efecto a irritar más mi desorden, participaban activamente, en su naturaleza imaginativa e incoherente, de las cualidades características del desorden mismo. Recuerdo bien, entre otros, el tratado de aquel noble italiano, Caelio II Scurio, sobre la magnitud del bienaventurado reino de Dios, la ciudad de Dios, la gran obra de San Agustín, y de Carni Christi de Tertuliano, donde la paradójica sentencia, el Hijo de Dios ha muerto, esto es creíble porque es absurdo. Después de enterrado, ha resucitado, esto es cierto porque es imposible. Ocupó semanas enteras de laboriosa e infructuosa investigación. Así, mi razón, sacudida de su equilibrio solo por cosas triviales, se parecía a aquel peñasco marino descrito por Ptolomeo Hefestión, que resistía con fortaleza los constantes ataques de la violencia humana y la furia aún más feroz de las aguas y los vientos, pero temblaba ante el mero tacto de una flor llamada asfódelo. Y, aunque a un pensador descuidado podría parecerle obvio que la pavorosa alteración que producía tan tenaz enfermedad en la condición moral de Berenice me aportara abundantes objetos para el ejercicio de la intensa y mórbida meditación que tanto trabajo me ha costado describir, ese no era el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal, su calamidad me causaba dolor, y tomando muy a pecho la desastrosa ruina de su dulce y noble vida, frecuente y amargamente reflexionaba sobre la asombrosa manera en que tan extraña revolución había ocurrido sobre mi prima. Pero estas reflexiones no participaban en la idiosincrasia de mi enfermedad, y no eran distintas a las que podían ocurrirle a la masa de la humanidad en circunstancias similares. Fiel a su propia naturaleza, mi desorden se alborotaba con las alteraciones menos importantes pero más estremecedoras de la fisonomía de Berenice, y con la singularidad y aterradora distorsión de su identidad personal. En los más resplandecientes días de su inigualable belleza, sin duda nunca la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos nunca habían sido del corazón, y mis pasiones siempre fueron de la mente. A las primeras horas de la mañana gris, entre las sombras enmarañadas del bosque a mediodía, en el silencio de la biblioteca por la noche, pasaba como una sombra frente a mis ojos, y la había visto, no como la Berenice viva y palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser de esta tierra terrenal, sino como la abstracción de dicho ser, no como algo para ser admirado, sino para ser analizado, no como objeto de temor, sino como tema de la más abstrusa y anormal especulación. Y ahora, me estremecía su presencia, y al sentirla palidecía, y aunque lamentaba amargamente su condición caída y desolada, sabía que desde tiempo atrás me amaba, y así, en mala hora, le hablé de matrimonio. Una tarde de invierno, cuando el momento de nuestras nupcias se acercaba, en uno de esos días inesperadamente cálidos, calmados y nebulosos que son la nodriza de la hermosa Alción, me senté, creyéndome solo, en el más apartado rincón de la biblioteca. Pero levantando los ojos advertí que Berenice estaba frente a mí. ¿Sería mi propia imaginación agitada, o la nebulosa influencia del clima, o la incierta penumbra del recinto, o las grises vestiduras que envolvían su figura, lo que produjo tan sobrenatural aparición, tan vacilante e indefinido contorno? No podía saberlo. Quizá su infortunio había aumentado su estatura. Ella no habló, y yo por nada del mundo hubiera pronunciado una sílaba. Un escalofrío glacial atravesó todo mi cuerpo, me oprimió una insufrible ansiedad. Una voraz curiosidad penetró mi alma, y, sumergiéndome de nuevo en mi silla, permanecí inmóvil, sin aliento, con mis ojos fijos en su persona. ¡Ay de mí! Estaba tan macilenta, y no quedaba en las líneas de su contorno un solo vestigio de su ser anterior. Mi ardiente mirada cayó, al fin, en su cara. La frente era alta y muy pálida y singularmente plácida,
y el cabello, en otra época dorado, cubría en parte la frente y sombreaba las hundidas sienes con rizos ahora negros como las alas del cuervo, que chocaban bruscamente por su fantástico talento con la melancolía que reinaba sobre el rostro. Los ojos estaban sin vida y sin brillo, y aparentemente sin pupila, y descendí involuntariamente de su mirada vidriosa a la contemplación de sus flacos y encogidos labios. Se entreabrieron en una sonrisa diciente y peculiar, y los dientes de la cambiada Berenice se revelaron ante mí. ¡Ay de mí! Que nunca hubiera visto aquellos dientes, o que, habiéndolos visto, hubiese muerto al instante. Me sobresaltó el sonido de una puerta al cerrarse, y levantando la mirada, descubrí que mi prima había salido del recinto, pero del desordenado recinto de mi mente, ¡ay!, no se había ido, y no se dejaría ahuyentar el blanco y pavoroso espectro de sus dientes. No había mancha alguna en su superficie, ni sombra en su esmalte, ni línea en su contorno, ni muesca en sus bordes, que en el breve periodo de su sonrisa no se hubiese impreso con fuego en mi memoria. Los veía ahora aún más claramente que entonces. Los dientes estaban aquí y allá y en todas partes, visibles, palpables ante mí, largos, angostos y tan blancos, con pálidos labios retorciéndose a su alrededor, con el momento mismo en que por primera vez me desenvolvieron de manera tan terrible. Y entonces sobrevino toda la furia de mi monomanía, y luché en vano contra su extraña influencia irresistible. Entre los múltiples objetos del mundo exterior, no tenía pensamiento sino para los dientes. Todos los demás asuntos e intereses se absorbieron en una sola imagen. Solo estos, se presentaron ante el ojo de mi mente, y estos, en su individualidad solitaria, se convirtieron en la esencia de mi vida intelectual. Los contemplaba bajo todas las luces, volvía a ellos en cada actitud, examinaba sus características, reflexionaba sobre sus peculiaridades, meditaba sobre su conformación. Mi mente se perdía en los cambios de su naturaleza, y mi imaginación se estremecía al asignarles poderes sensibles y conscientes, y aún despojados de la guardia de sus labios, capacidad de expresión moral. De Mademoiselle Salé bien se ha dicho, que cada uno de sus pasos era una emoción, y de Berenice yo creía seriamente que cada uno de sus dientes era una idea. Una idea. Ay, este fue el pensamiento idiota que me perdió. Una idea. Ay, por eso mismo los codiciaba tan locamente. Sentí que el mero acto de poseerlos me restauraría la paz, devolviéndome la razón. Y así, la noche se cerró sobre mí, y entonces llegó la oscuridad, y se entretuvo y se marchó, y el día cayó de nuevo, y las tinieblas de la segunda noche se congregaron, y aún permanecía sentado en el solitario aposento sin moverme, y aún seguía enterrado en la meditación, y aún el fantasma de los dientes mantenía su terrorífico dominio sobre mí, a medida que flotaba por entre las cambiantes luces y sombras de la cámara con la más vívida y horrenda claridad. Y mis sueños fueron arrebatados por el clamor salvaje de horror y desolación. Y luego de una pausa, siguió un coro de voces turbadas entremezcladas con varios quejidos bajos de triste dolor. Me levanté de mi puesto, y abriendo de un golpe una de las puertas de la biblioteca, vi en la antecámara a una de las criadas que, bañada en lágrimas, me informó que Berenice ya no existía. Había tenido un ataque de epilepsia temprano en la mañana, y ahora, al final de la noche, la tumba estaba ya dispuesta para recibir a su inquilina, y todos los preparativos para el entierro estaban terminados. Con el corazón lleno de pena y oprimido por un extraño temor reverencial, me encaminé a regañadientes a la habitación de la difunta. Era un aposento grande y muy oscuro, y a cada paso que daba en el lúgubre recinto tropezaba con la parafernalia de la tumba. Uno de los criados me dijo que las cortinas del lecho estaban cerradas sobre el féretro, y en este, me aseguró en voz baja, yacía lo que quedaba de Berenice. ¿Quién me incitó a contemplar el cadáver? No vi que el labio alguno se moviera, y sin embargo, la sugerencia había sido hecha, y el eco de las sílabas permanecía aún en la habitación. Era imposible negarse,
y con una sensación de asfixia me arrastré hasta el lado de la cama. Levanté con cuidado las cortinas. A medida que las soltaba, caían sobre mis hombros y separándome así de los vivos, me encerraba en el reino de los difuntos. La atmósfera estaba cargada de muerte. El peculiar olor del féretro me enfermaba e imaginé que ya un maligno vaho se desprendía del cadáver. Hubiera dado mundos completos por escapar, por salir volando de la perniciosa influencia de la mortalidad, por respirar de nuevo el aire puro de los santos cielos eternos. Pero no me podía mover. Mis rodillas temblaban y me quedé clavado en el mismo sitio, contemplando la pavorosa extensión del rígido cuerpo que yacía frente al féretro sin tapa. Dios de los cielos, ¿sería posible? ¿Habré perdido la razón o en la realidad su dedo, el dedo de la amortajada, se movió entre el vendaje blanco que lo encubría? Paralizado por un pavor impronunciable, dirigí lentamente mis ojos al rostro de la muerta. Una venda cubría la mandíbula y no sé cómo, de un momento a otro se reventó. Los lívidos labios estaban enguirnaldados en una especie de sonrisa y entre las tinieblas que lo envolvían todo, de nuevo me miraron, con una realidad demasiado palpable, los blancos, los relucientes, los espectrales dientes de Berenice. Con un brinco espasmódico me alejé de la cama y sin pronunciar palabra, salí corriendo como un loco de aquel recinto triplemente horrífico, misterioso y mortal. Me encontré otra vez sentado en la biblioteca y otra vez solo. Era como si nuevamente acabara de despertar de un sueño confuso y alucinado. Sabía que era entonces la medianoche y que desde la puesta del sol Berenice había sido enterrada, pero del nebuloso periodo transcurrido no me quedaba una percepción clara, ni mucho menos definitiva. Sin embargo, su recuerdo estaba saturado de horror, de un horror más horrible por el vago, de un terror más horrorífico por su misma ambigüedad. Era una tenebrosa página arrancada del registro de mi existencia, garabateada en desorden con caracteres sombríos, horrendos e ilegibles. Traté de descifrarlos, pero fue en vano, pues una y otra vez el clamor de una voz femenina, como el fantasma de un sonido ausente, retumbaba agudo y estridente en mis oídos. Había hecho algo. ¿Qué era? Los ecos de la habitación respondían. ¿Qué? Sobre la mesa ardía una lámpara y junto a ella estaba una cajita de ébano. La caja en sí no tenía nada de particular y la había visto antes, pues pertenecía al médico de la familia. Pero, ¿cómo llegó a estar ahí sobre mi mesa? ¿Y por qué me estremecía al contemplarla? Era imposible dar explicación a tales asuntos, y mi mirada terminó por posarse sobre las páginas abiertas de un libro y sobre la oración resaltada a continuación. Eran las sencillas y singulares palabras del poeta M. Sayat. Me dijeron mis compañeros que podría aliviar mi pena si visitaba la tumba de mi querida. ¿Por qué entonces se me erizaban los cabellos? ¿Por qué se me helaba la sangre en las venas al leerla? Sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca y, pálido como el inquilino de una tumba, entró en puntas de pie un criado. Su mirada estaba loca de terror y me habló en una voz trémula, ronca, bajísima. ¿Qué dijo? Escuché un revuelto de frases entrecortadas. Habló de un grito salvaje en el silencio de la noche, de la congregación de la servidumbre, del rastreo de aquel ruido, y luego su tono se hizo más agudo y claro y susurrante a medida que mencionó una tumba violentada, un cuerpo desfigurado encontrado al pie de esta, un cuerpo amortajado que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. El criado señaló mis prendas. Se encontraban embarradas y coaguladas de sangre. Yo no dije nada, y me tomó suavemente de la mano, que estaba marcada por uñas humanas. Señaló un objeto recostado contra la pared. Lo observé durante varios minutos. Era una pala. Con un alarido me abalancé sobre la mesa y agarré la cajita de ébano, pero no la podía abrir, y en mi tembloroso estado resbaló de mis manos y cayó pesadamente, partiéndose en 1000 pedazos, y de ella rodaron, con un castañeo espeluznante, unos cuantos instrumentos de cirugía dental, mezclados con diversas sustancias blancas y marfileñas,
que se desparramaron aquí y allá por todo el piso.